Nosotros desde la Contraloría, ¿no?, recibimos un mandato muy importante, que a partir de la Ley 31016, que era desplegar un control preventivo, in situ, concurrente, a los miles de millones de soles que el Estado peruano viene asignando con el propósito de controlar la expansión del virus, lograr el diagnóstico y el tratamiento adecuado a los pacientes y también a los esfuerzos de reactivación económica. Esa es la función de una entidad fiscalizadora superior. No solo preocuparse por la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional, sino tratar de hacer lo necesario para que los recursos públicos, siempre escasos, puedan llegar a donde deben llegar, en la cantidad, calidad y oportunidad que se requiere. En el caso de una pandemia, eso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. En el caso de situaciones de normalidad, significa que la eficiencia en la ejecución del gasto público y por tanto sus efectos nocivos sobre el bienestar de la población pueden ser muy importantes. Hemos preparado una breve presentación, muchas de las cuales información ustedes ya la conocen. Este es un recuento en realidad de lo que hemos hecho durante estos 100 días, ¿no? Y también queríamos compartir con ustedes muy rápidamente lo que vamos a hacer a continuación en este segundo semestre del año, ¿no? En primer lugar, en una pandemia, como ustedes se pueden imaginar, los riesgos de ineficiencia y corrupción en el Estado se incrementan considerablemente respecto a situaciones de normalidad, por muchas razones. No solamente porque hay un influjo muy grande de recursos que deben ser ejecutados rápidamente. De hecho, a la fecha son más de 90.000 millones de soles, 91.146 millones de soles, los que el Estado, en un plan económico con medidas fiscales y monetarias sin precedentes en la historia de nuestro país, ha dispuesto para las estrategias de contención y tratamiento del COVID y para la reactivación económica. De eso vale la pena que tengan presente, solamente, digamos, casi la cuarta parte entra a través del presupuesto. El resto se ejecuta a través de otras modalidades, por ejemplo, a través del Sistema Financiero Nacional. Y de eso que entra el presupuesto, a la fecha se ha ejecutado, ¿no?, el 31%, o sea, digamos como la tercera parte, ¿no? Ahora bien, esto se ha generado gracias a la dación de 79, casi 80 decretos, disposiciones entre decretos de urgencia, decretos legislativos, decretos supremos, para habilitar estos recursos a las distintas instituciones públicas. Y ese es el nivel de ejecución que ustedes aprecian ahí. De lo que ya está en el presupuesto, ¿no?, que es prácticamente la mitad de todo lo que debería estar ingresado, porque hay un natural desfase ahí en los procedimientos administrativos presupuestarios de incorporación, casi 2/3 partes ya ha sido ejecutado, donde ahí uno aprecia que los niveles de ejecución presupuestaria a nivel del gobierno nacional, al nivel de los gobiernos locales y al nivel de los gobiernos regionales es diferenciado. Los gobiernos regionales son, en términos relativos, los que menos han ejecutado sus presupuestos. Y este también es un dato interesante. De hecho, estamos programando una intervención, un servicio de control, para hacer una investigación sobre lo que está pasando respecto de la precisión de las cifras de fallecidos en esta pandemia. Ese es un dato que transparentemente todos los peruanos tenemos derecho a conocer. No solamente, y el día de mañana se va a publicar un libro que rinde cuentas donde están contenidas todas estas informaciones, incluso desagregadas a nivel regional. No solamente uno aprecia que hay unas diferencias muy significativas, casi inexplicables, entre las distintas fuentes oficiales, ¿no?, como ya ustedes han dado cuenta a través de sus notas y reportajes. A la fecha, ¿no?, digamos al 22 de julio, ¿no?, habían 362.000 contagiados y 13.500 muertos en los registros del Ministerio de Salud. Sin embargo, cuando uno mira el registro del Sistema Nacional de Defunciones, uno aprecia cantidades bastante significativamente diferentes.
¿no? En el mismo periodo, en los primeros meses del año, en el 2018, 2019, estábamos alrededor de 53.000, 56.000, 57.000. Quizá con una proyección pasiva podríamos llegar pues a 60.000 fallecidos. Pero la cantidad de fallecidos durante este periodo registrado en el sistema oficial de defunciones es de más de 90.000. Y estas diferencias no solamente están a nivel global, incluso a nivel regional, en el propios registros de los sistemas de salud, hay diferencias entre lo que aparece el Ministerio de Salud y lo que dicen las direzas. Es por eso de que hemos visto por conveniente que en este segundo semestre vamos a hacer una investigación con relación al nivel de precisión de la cuantificación estadística sobre la cantidad de fallecidos, producto de manera directa o indirecta respecto a esta pandemia. ¿Cómo se ha enfocado el control gubernamental? A través de 4 grandes objetivos. Como les digo, la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional es un medio para lograr que la plata, siempre escasa, llegue a donde debe llegar, particularmente a los más vulnerables en esta pandemia. Y de hecho, se conformaron estos objetivos con objetivos generales y específicos vinculados a 4 grandes áreas. Al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios de salud. Ahí está todo el tema de la contratación, de la infraestructura, del equipamiento, etcétera. También el tema de la mitigación de los efectos de las medidas de aislamiento y movilización social, todo el tema de las canastas, todo el tema de los bonos, los subsidios. Ayudar a la implementación de las medidas de contención sanitaria con todo el tema de los traslados humanitarios, tanto del exterior como al interior de nuestras regiones, todo el tema de la supervisión de las medidas de distanciamiento, aislamiento social, etcétera. Y por otro lado, que es hoy por hoy una de nuestras ya principales preocupaciones, es la contribución a la implementación de las medidas de reactivación económica que restablezcan la cadena de pagos y que adicionalmente coadyuven a la ejecución de toda la inversión pública priorizada para la generación de empleo. ¿Cuáles han sido los resultados? A la fecha ya se han emitido más de 8.000 informes de control en este periodo. Esto ha sido gracias al esfuerzo, trabajo perseverante de todos los auditores a nivel nacional, a quienes saludo y reconozco el compromiso y el profesionalismo con el que se han desplegado a lo largo y ancho de nuestro territorio para poder llegar a donde nunca antes hemos llegado, ¿no? A propósito, por ejemplo, como ustedes saben, de las canastas básicas de consumo, hemos llegado a 1.329 municipalidades. Nunca en la historia de la Contraloría se había llegado a una cifra tan significativa. De hecho, muchas municipalidades por primera vez han recibido una visita de la Contraloría. Y eso es lo que ha pasado en anteriores oportunidades. Ustedes deben haber escuchado, siempre uno de los problemas estructurales del control gubernamental en el Perú ha sido su falta de cobertura. Miles de municipios nunca habían recibido la visita o una acción de control, un servicio de control. Entonces, esta cobertura ha podido identificar una serie de deficiencias que ustedes las conocen porque son de público conocimiento. Se han encontrado problemas en la distribución de las canastas, se le ha dado canastas a quien no debería dárselas, las canastas que se han entregado han llegado tarde, en algunos casos han tenido problemas de reducciones de los pesos de las canastas en los bienes que se han distribuido, ha sido utilizado para fines de proselitistas políticos, es decir, una importante cantidad de irregularidades, ¿no? De hecho, por ejemplo, ya ustedes recordarán que hace casi un poco más de un mes, habían, de acuerdo al análisis de interoperabilidad que hicimos, cruzando las distintas bases de datos a partir de este portal de transparencia de COVID, en el cual los municipios llenaron la información de los beneficiarios, habían más de 4.212 funcionarios públicos que habían, a pesar de ser funcionarios públicos, habían recibido su canasta, ¿no? Esa cifra ya ha crecido, ya estamos a más de 9.000, y de esos 2.600, como ustedes pueden apreciar ahí, en esta filmina, 2.600 han recibido, ¿no? Hay evidencia de que habían recibido canastas a pesar de que son funcionarios que ganan más de 3.000 soles mensuales, ¿no? Un claro despropósito respecto de
la eficacia de los procesos de distribución de estas canastas de víveres. Pero además visitamos más de 97 hospitales de los 104 que el Ministerio de Salud había designado para atención de COVID, hospitales tipo 2, tipo 3, en todas las regiones del país. Incluso esto lo empezamos a hacer antes de este operativo. Ya habíamos visitado a los principales hospitales del MINSI de Salud, empezando por el Hospital Carrión, que es muy importante porque era el foco, el punto de entrada a nuestro país a través del puerto y del aeropuerto, ¿no? Donde, como ustedes bien saben, apreciamos un montón de problemas respecto a la efectividad de la distribución de mascarillas, a la confección de áreas de triaje, a la distribución de los equipos de protección personal, a la real disposición de los profesionales de la salud, etcétera. Otro tema muy importante del que hemos dado cuenta en reiteradas oportunidades es nuestra preocupación por la efectividad de los procesos de limpieza y desinfección de vehículos que prestan servicio de transporte público a las personas, particularmente en Lima Metropolitana y Callao. Esta es una enorme preocupación porque, como ustedes bien saben, ahora que hemos pasado de una cuarentena generalizada a una cuarentena focalizada y al inicio de los procesos en estas 4 fases de reactivación, la movilidad de las personas se incrementa tremendamente, con lo cual, si no se toman las medidas apropiadas, el transporte público va a ser hoy por hoy el principal foco de contagio, ¿no? Así como en su momento lo fueron los bancos, lo fueron sobre todo los mercados. También intervenimos en el tema de los bonos, ¿no? De estos subsidios. Hay bono en el marco de distintos decretos de urgencia, ¿no? El bono yo me quedo en casa, el bono complementario, el bono rural, el bono independiente, el bono familiar universal. Y también identificamos una serie de riesgos y situaciones adversas respecto a problemas en los padrones, ¿no? De cómo habían familias que, deconstruyendo el algoritmo para establecer la pertinencia o no de su inclusión en los programas, habían sido excluidas cuando debieran estar dentro del programa. Y también cómo algunas otras familias, estando fuera, habían estado efectivamente consideradas, a pesar de que la normatividad no lo debía permitir. O, como por ejemplo, todo el tema de las tablets, ¿no? Que justo el día de ayer ha salido un informe también identificando una serie de riesgos que esperamos que el gobierno pueda tomar en consideración. El tema de la adquisición y distribución y uso efectivo de los dispositivos informáticos para los colegios, para el desarrollo de la estrategia educativa Yo Aprendo en Casa, resulta muy importante. Además, que son más de 1.000 millones de soles los que están comprometidos en esta operación. Otro elemento importante que ustedes han conocido es el tema de las clínicas, del cobro de clínicas por pruebas y de todo el tema de las pruebas moleculares y todo el tema de las clínicas, que ustedes le han dado una importante cobertura, porque evidentemente era necesario. De hecho, nosotros nos comprometimos en aquel entonces, recuerdo, a hacerle la trazabilidad, el seguimiento, o sea, ¿con qué criterio se distribuyen estas pruebas moleculares entre los distintos establecimientos de salud públicos y privados? Eso se supone que no era una competencia, no es una competencia del Instituto Nacional de Salud, sino del sistema de salud, del sector salud, a través, en el caso de Lima Metropolitana y Callao, de las direcciones integradas de redes de salud, de las DIRIS. La próxima semana está saliendo el informe, donde evidentemente ustedes podrán encontrar, según lo que se ha podido verificar, que también ha habido una serie de situaciones adversas e irregularidades, ¿no? Con lo cual, si en el transcurso del día de mañana, entiendo, está siendo notificado el informe, y de esa manera poder saber qué es lo que ha pasado realmente con el tema de las clínicas, con el tema de la distribución de las pruebas moleculares, no solamente en las clínicas privadas, sino en los establecimientos públicos también. Y no solamente hemos hecho eso en los temas de salud, en los temas de transportes, en los temas de vivienda, en los temas de bonos, ¿no? Sino también hemos entrado a un programa muy importante para el restablecimiento de la cadena de pagos y la reactivación económica, que era el tema de Reactiva, ¿no? Donde hemos expresado nuestras preocupaciones respecto a una serie de aspectos que felizmente ya la gran mayoría de ellos han sido consideradas en las modificaciones al reglamento que se ha hecho del programa Reactiva,
en esta segunda fase, de la primera de 30.000 millones y ahora en la segunda de otros 30.000. Y lo mismo hemos hecho con el Fondo de Apoyo Empresarial, ¿no? FAEMIPE, que administra COFIDE. Pero no solamente hemos intervenido en eso, hemos intervenido en las comisarías y sobre todo en los penales, ¿no? Visitando con un despliegue a nivel nacional de penales en todas las regiones, y hemos encontrado efectivamente lo que todos ustedes ya conocen, que ha habido problemas en la distribución de los implementos de bioseguridad, se han comprado productos que no tienen registro sanitario, productos que han incumplido las características técnicas requeridas. Los trabajadores del INPE y tampoco los internos tenían a su disposición oportunamente los implementos de bioseguridad. Además, en un penal no solamente está el tema penitenciario, está ahí un tema de gestión de residuos sólidos, cómo se hace la gestión de los residuos sólidos biocontaminados, pero también está un establecimiento de salud para que los pueda atender, y en todos esos también hemos identificado una serie de observaciones, ¿no? En suma, yo creo que la Contraloría, al recibir este encargo del Congreso de la República, ha logrado atender, nos hemos podido organizar eficientemente y hemos logrado atender y cumplir las metas que nos hemos programado en esta primera etapa de la estrategia de control de la emergencia sanitaria. Y hablo de la primera etapa porque ahora empezamos con la segunda, ¿no? En esta segunda etapa, en este segundo semestre, vamos a continuar desarrollando los servicios de control simultáneo y control posterior, sobre todo, para poder deslindar las responsabilidades en aquellos funcionarios que han cometido una serie de irregularidades, que muchas de las cuales fueron advertidas en su momento, pero que lamentablemente no se tomaron en consideración y han generado en muchos casos perjuicios económicos o perjuicios no solamente al Estado en términos económicos, sino también graves afectaciones al servicio público. Pero además vamos a también entrar ya a ver todo lo que es no COVID, es decir, hasta el momento prácticamente todos esos 8.000 informes de control que les he mostrado en la estadística, todos tienen que ver con COVID. Y cuando nosotros hablamos de COVID, hablamos de la cantidad de plata asociada al COVID. Es decir, por ejemplo, hacer una auditoría a un hospital que había sido construido antes y que está paralizado, eso no es COVID, ¿no? Pero a partir de ahora lo vamos a empezar a hacer, ¿no? Y entonces vamos a focalizarnos en el control simultáneo de algunas de las intervenciones de COVID, sí, pero sobre todo en el control posterior de lo COVID y no COVID, para poder cumplir nuestro plan anual de control. Pero adicionalmente, vamos a volver a insistir y a exhortar al Congreso de la República para que nos pueda apoyar en la discusión y pronta aprobación de la ley que restablece la capacidad sancionadora. Porque lo que se está viendo es que hay un sentimiento cada vez creciente de la población respecto de la impunidad que se generan producto de estas malas actuaciones de algunos funcionarios públicos que desmerecen el servicio público peruano y que necesitan ser sancionados. Y muchas veces esa sanción no llega, porque la sanción administrativa interna, la evidencia empírica ha demostrado que funciona poco, y la sanción por parte del sistema de justicia también tiene una serie de precariedades. Es por eso de que un tema muy importante va a ser la discusión con el Congreso de la República y ojalá la pronta aprobación de una ley que le restablece la capacidad sancionadora a la Contraloría. Pero adicionalmente vamos a continuar, primero a terminar los más de 700 informes de control que se habían previsto en el megaoperativo de control regional de Cajamarca, que como ustedes recordarán empezamos los primeros días, las primeras semanas del mes de marzo, pero que luego con la cuarentena tuvimos que suspenderlo. Y vamos a hacer lo propio en las regiones de Tumbes y las regiones del Callao en los próximos meses. Nuestra idea es poder llegar a todas y cada una de las regiones con un operativo, un mega operativo de control regional con enfoque territorial antes de que concluya el año del bicentenario, ¿no? Y estamos haciendo una programación para tal efecto. Como ustedes recordarán, esto implica el despliegue de cientos de auditores que intervienen simultáneamente una determinada región para poder hacernos cargo no solamente de las denuncias ciudadanas que se presentan sobre
distintos hechos de corrupción o inconducta funcional, sino en general para poder mostrar cuáles son los problemas estructurales que tiene la región desde la perspectiva de la gestión y también desde la perspectiva del control gubernamental, ¿no? Y un tema también muy importante, ¿no?, que les comento que vamos a desplegar en este segundo semestre, que se nos quedó en el tintero a fines del año pasado, la verdad, y ahora con el tema del COVID no lo hemos podido desplegar, hay un montón de recursos públicos, ¿no? Y el pueblo tiene que saber en qué se gastan esos recursos públicos destinados al tema de asesorías, consultorías, tanto de personas naturales como personas jurídicas. Son cientos de millones de soles que se concentran esencialmente en el gobierno nacional, en 5 o 6 ministerios, y el pueblo tiene derecho a saber, todos tenemos derecho a saber para qué se contratan a esas personas naturales y jurídicas, cuál es el propósito, la justificación de esa contratación, en qué se gasta esa plata. Entonces vamos a hacer un operativo a nivel nacional en materia de consultorías y asesorías durante este segundo semestre. Y finalmente, como parte de nuestro plan anual de control y de manera similar a la estrategia de control del COVID, se han diseñado un par de estrategias, ¿no?, 3 estrategias adicionales, ¿no? La primera de ellas, el tema de la reconstrucción con cambios, ¿no?, que implica el seguimiento a todos los esfuerzos en el marco del convenio de Estado-Estado que se ha suscrito con Reino Unido para la reactivación de las soluciones integrales a nivel nacional. En segundo lugar, el tema de heladas y friajes. Hay cientos de millones de soles que se están ejecutando hoy por hoy en esta materia, particularmente que deben llegar oportunamente a todas estas poblaciones altoandinas y selváticas que están padeciendo de las heladas y friajes durante este mes de julio, durante el mes de agosto, ¿no? Y finalmente, todos ustedes han dado cuenta del clamor popular de los ciudadanos respecto a ciertos temas en su interacción con el mercado, con el sector privado. ¿Quién no puede recordar todos los reclamos que se han producido por los ciudadanos respecto a los recibos de servicios públicos de agua, de luz, los problemas con el tema de salud en el sector privado, ¿no?, los problemas con el tema de problemas bancarios, ¿no?, de las tasas de interés, las reprogramaciones? La Contraloría no tiene competencia para intervenir en el mercado. Nosotros nos debemos al sector privado, pero precisamente en una pandemia la capacidad adecuada e idónea de regulación del Estado sobre el mercado tiene que estar presente.